Hola, ¿qué tal amigos de Web y Servicios? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema que vamos a abordar muy rápidamente. Tiene un trasfondo muy grande, pero vamos a hablar simplificadamente de esto porque en realidad las cámaras no tienen algo definido o que podamos nosotros entender rápidamente hasta que no leamos el modelo con el video que por aquí va a fichar Héctor en la producción, o inclusive con la ficha técnica para entender temas como distancia focal y todo este tipo de situaciones. Para esto, bueno, ya vieron el título en el video, valga la redundancia, y vamos a hablar precisamente de los milímetros del lente. ¿Qué significa? ¿Por qué tiene esos milímetros? Quizás va a haber gente mucho más especializada en tema de fotografía o en tema de producción de cine que nos va a ayudar a corregir esto un poquito, pero vamos a hablar propiamente del tema de las cámaras. Vamos a hablar de las distancias comerciales y del por qué o cómo funciona una cámara varifocal o motorizada. ¿Sale? Vamos a empezar con las dos distancias normales al segundo trimestre del 2021, por lo menos en México. Lo que se maneja comercialmente es 3.6 milímetros o 2.8 milímetros. ¿Sale? ¿Qué significa esto? ¿Por qué unas cuestan un poquito más? ¿Por qué unas cuestan un poquito menos? Incluso cuestan lo mismo, pero ¿qué hace una? ¿Qué hace la otra? Bien fácil. Vamos a verlo acá con una gráfica muy simple. Déjenme pongo acá más o menos. Aquí vamos a empezar nuestro dibujo. Imaginemos que tenemos nuestro lente. Muy bien, ya tenemos nuestra línea de lente, que es exactamente donde tenemos sitiado nuestra cámara, y de aquí nosotros vamos a tener un angular, ya sea, vamos a hablar del nominal o del normal que existe en el mercado, que son 90 grados aproximadamente. Estos 90 grados lo podemos alcanzar con un lente normal de 3.6 milímetros. Entonces este lente nos llega aquí. Vamos a hacer aquí una regla en donde se va a ir cerrando nuestro lente o se va a ir abriendo. Aquí tenemos 3.6 milímetros. ¿Sale? Estos 3.6 milímetros es la apertura que tenemos entre los dos lentes. Son dos lentes los que tenemos en nuestra cámara, y eso es lo que va a lograr que tengamos un acercamiento óptico o alejamiento de acuerdo a la distancia que hay entre estos lentes, y así podemos lograr un angular. Yo estoy comentando acá que tenemos alrededor de 90 grados, pero en realidad es algo así como unos entre 87 grados y 95. Depende muchísimo del tipo de cámara y de la distancia focal. Ahorita vamos a hablar de la distancia focal, pero a grandes rasgos el tema de los lentes va por aquí. La distancia que tenemos entre el lente 1 y el lente 2. La gente experta en fotografía nos puede decir cómo se llama cada uno de los lentes y cómo es que se diferencian o qué función tiene en particular cada una de ellas, pero al alejarse 3.6 milímetros tenemos alrededor de entre 87 y 95-93 grados efectivos de visualización en una cámara. Ahora, ¿por qué hay cámaras que se dicen de gran angular o de 2.8 milímetros? Bueno, estas cámaras, la distancia entre estos dos lentes es más corta, y de la siguiente manera tenemos entonces una apertura mayor en nuestro angular. ¿Sale? Eso nos da más o menos una apertura de 2.8, nos da una apertura entre 102, 103 grados hasta 105, 107. Hemos visto incluso cámaras de 2.8 que, dependiendo de la distancia focal, nos da una apertura hasta 115 grados. Es una locura lo que se abre, y las aplicaciones que tienen también es muy particular, porque no es lo mismo aplicar una cámara con un lente de 3.6 milímetros con 90 grados en un ambiente en el que quizás no estés hasta la esquina de la escena y te va a faltar un poquito más para poder abarcar de pared a pared. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una escena en la que tenemos que poner una cámara en la esquina, y esta cámara, si la ponemos de 90 grados, está bien, porque 90 grados agarramos de pared a pared. Pero si de pronto la tuvimos que sitiar a unos 2 metros de la esquina, pues entonces sería bueno poner una cámara de 2.8 porque tenemos mayor apertura. Y quizás no alcancemos a ver el punto ciego de siempre, pero tenemos la oportunidad de alcanzar a ver lo más que se pueda aprovechando todo el angular con 2.8 grados. Ojo,
Obviamente, entre mayor apertura, menor rendimiento de píxeles contra área a cubrir. Entonces, entre más cerrado esté el angular, sí tenemos menos escena abarcada, pero tenemos mejor resolución en la escena. Esto nos ayuda a entender un poquito el tema del zoom óptico. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a borrar esta parte de acá. Listo. Aquí hasta ahorita tenemos abordados las dos medidas de lente convencionales o comerciales como lentes fijos, 3.6 milímetros y 2.8 milímetros. Pero ¿qué pasa con las cámaras varifocales o con las cámaras de lente motorizado, que son lo mismo, nada más que unas se manejan de manera manual, tanto el foco como la parte de la distancia entre lentes, y los otros son con lente motorizado? Casi siempre las de lente motorizado tienen la opción de tener autofoco, entonces te dan la chance de que tú lo pones a un zoom y la cámara automáticamente va a decir, ¿sabes qué? El área de mayor movimiento o mi primer plano va a ser este, y se te va a enfocar. Esas cámaras son una chulada. Por acá ya hemos reseñado bastante de ellas, y por aquí igual te ponemos un modelo de ejemplo para que puedas ver cómo se pueden aprovechar esas cámaras, o incluso un enlace para que puedas ver los videos de cómo funcionan esas cámaras. ¿Sale? Estas cámaras van desde los 2.8 o 3.6, dependiendo del tipo de cámara, en la especificación te lo va a decir, hasta los 12 milímetros. Imagínense todo esto hasta los 12 milímetros. Obviamente aquí en la representación no va a ser tan bien dimensionada, pero vamos a suponer que aquí son los 12 milímetros. Entonces vamos a decir que esto lo vamos a partir en 3 pasos, ¿no? Entonces, si lo tenemos así en 3 pasos, aquí tenemos los pasos del zoom. De estas distancias hasta los 12 milímetros, estamos hablando de cámaras que son alrededor de 4x de zoom. Entonces, estas cámaras se dividen las distancias de esta manera, y los angulares, por supuesto que se van cerrando, pero así como se ve en la representación, tenemos una escena más lejana, mejor aprovechada. Es decir, acá con esta imagen tenemos que solamente estamos viendo todo esto de la parte que tenemos de toda la escena que pudimos haber aprovechado con una cámara de 2.8 milímetros de distancia focal. Pero chécate que tienes 4 megapíxeles, 2 megapíxeles u 8 megapíxeles bien aprovechados en esta área. Para esto por aquí les voy a dejar también un video de explicación de cómo poder aprovechar las cámaras con lente motorizado en ejemplos como gasolineras o en algunos otros ejemplos que por aquí tenemos, en los que estamos muy lejos y la escena general no nos importa tanto. Sin embargo, nos importa un poquito más la escena final o enfocarnos a una escena. Entonces, este tipo de cámaras con lente motorizado o lente varifocal que van de los 3.6, 2.8 hasta los 12 milímetros nos ayudan muchísimo a que el área en la que le vamos a establecer un zoom tenemos todo el aprovechamiento de píxeles, olvidándonos del resto de la escena que quizás no nos importe tanto. Para esto es que nos sirve tanto estas distancias. Obviamente, vamos otra vez al tema de las especificaciones y vamos a entender cada una de las cámaras para poder ver estos milímetros en qué distancia se traducen. Porque esto hay que entender también otra cosa, que es la distancia focal de cada una de las cámaras. Las cámaras de 2.8 y 3.6 milímetros depende del pixelaje que tengan, pero estamos hablando de que su distancia focal es alrededor de unos 4 metros, ¿no? Entonces, con 12 milímetros hemos llegado a tener un muy buen rendimiento en una distancia focal hasta unos 40 metros, bien establecido, dependiendo del tipo de cámara. La realidad es que son muy bien aprovechadas alrededor de 13, 15 metros, que es más o menos la distancia que es la nominal, de acuerdo a algunas especificaciones, pero sí puedes tener más, puedes tener menos, de acuerdo a las especificaciones mismas de la cámara. Entonces, la distancia focal te va a ayudar a poder interpretar estos milímetros en metros de distancia de apreciación óptima. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos en 12 milímetros algunos 16 metros de distancia focal de manera nominal. Esto lo vamos a ver en cámaras como la Mini PTZ, que es todo un hit. Por aquí también les voy a dejar el modelo de la cámara
esa cámara es una cámara que es 4X de zoom óptico, 2 megapíxeles y entre 16-15 metros tenemos una apreciación muy buena tanto de placas como de rostros. Y de aquí, si lo vamos viendo, que estas dos medidas se desempeñan muy bien entre 4 y 5 metros. ¿Sale? Entonces, estas dos medidas entre 4 y 5 metros vamos pudiendo hacer nosotros una escala de acuerdo a los pasos que vamos avanzando para que cada uno de los avances signifique otros 4 metros, ¿no? Obviamente todo esto depende, por eso hago mucho énfasis en que tenemos que leer la ficha técnica de nuestras cámaras porque depende mucho del pixelaje. Capaz que tienes una cámara de 4K que tiene 12 milímetros de lente y vas a poder tener un aprovechamiento hasta los 30 metros, que es lo que les estaba comentando. Inclusive una cámara 4K de 3.6 milímetros te puede tener una distancia focal muy buena hasta unos 8 metros. Entonces tenemos que entender muchísimo todo este tipo de conceptos antes de empezar a leer el datasheet, pero siempre hay que tenerlo en la mano para poder decir al cliente la verdad. Muchas veces nos pasa que nos dicen, ¿sabes qué? Que tengo una cámara 4K y que me la vendieron, que bien cara y que la verdad me dijeron que era la calidad más grande del mundo, pero ya vi tus videos y ya vi que hablaste de una cámara mini PTZ de 2 megapíxeles que es una cuarta parte de la calidad o la resolución que yo pagué en esta cámara carísima de París y tu cámara me gusta más. Pues sí, porque nuestra cámara tiene la chance de acercarse a los 16 metros efectivos con un lente de separación de hasta 12 milímetros. Además de eso, tenemos la bondad del autofocus que nos ayuda a estirar un poquito más o menos de acuerdo al comportamiento de la escena. Entonces, obviamente mucha gente dice, es que yo quiero una cámara PTZ porque yo quiero estar viendo bien lejísimos porque mi cámara 4K no me dio el rendimiento. Es por esto. Hay que entender un poquito el tema del rendimiento en relación al lente y en relación al foco que vamos a estar manejando en nuestras cámaras. Para esto, toda la información, insisto, y lo diré 10,000 veces, viene en el datasheet de tu cámara. La gente que te lo está vendiendo te debe de asesorar y si no te asesora, no te está vendiendo una persona capacitada. Entonces, te invito a que veas muchísimo más de estos videos para que te sigas informando y si sigues teniendo dudas al respecto, sería bueno que lo sigas dejando en las cajas de comentarios para poder dar seguimiento a todas las preguntas que tratamos de contestar todas y bueno, pues no queda más. Este es el tema en general. Esperamos profundizar sobre todo en temas como la distancia focal o incluso podemos desembonar o podemos desmenuzar muchísimo algún modelo en particular que ustedes nos pidan y podemos ver el comportamiento incluso con pruebas reales de la distancia en la que se desempeñan mejor con 3.5, 7, 8, 10 hasta 12 milímetros. Incluso, obviamente, si estamos hablando que esto es casi 4X, imagínense hasta qué distancia focal vamos a llegar con una cámara que tenga 25X. Por acá tuvimos una cámara que reseñamos que esos 25X nos llevaba hasta creo que 25 centímetros, que estamos hablando que son 250 milímetros. Es un mundo. Obviamente el equipo era bastante robusto, era muy grande, no tenía muy buen desempeño en muchas otras áreas, pero tenía un desempeño sensacional en el tema del zoom óptico porque la distancia entre lentes era muy buena y encima de eso era autofocus. Era una chulada de cámara. Tenía otras debilidades, pero su fortaleza en tema de lente, una chulada, recomendadísima. Ya hablamos y mencionamos de que hay cámaras con lente varifocal que son manuales y esas obviamente no te generan más consumo de amperaje porque trabajan con el lente y con todo tal cual como si fuera una cámara con lente fijo, dado que el instalador a la hora de estarlo montando, antes de ajustar la cámara tiene que ajustar el lente tanto en enfoque como en distancia entre lentes. También existe la línea de cámaras con lente motorizado. Estas, por supuesto, como es un motor, como es un elemento activo, dentro de la cámara está consumiendo más amperaje. Sobre todo si diferenciamos entre la serie Pro y entre cualquier serie, ya sea 12, 14 o 15, que sea 30 de la marca Dahua. Como son cámaras con chip de video Starlight, para empezar, no consume tanto en tema de infrarrojo. Bueno, ya entrando un poquito al tema de los modelos específicos de las cámaras, tenemos dentro de los lentes motorizados la serie Pro y la serie ya sea 14, 25, dependiendo de la serie digamos Light, que termine en 30 y que tenga lente motorizado, no tienen autofocus. Entonces, obviamente esas consumen un poquito menos, no tienen tan buena ventaja porque hay que estarle moviendo digitalmente al enfoque. Pero la línea de cámaras serie Pro con terminación TZ o TZN o TZH, esas cámaras tienen autofocus integrado.
te consumen un poquito más de amperaje, pero tienes una ventaja tremenda porque si las pones sobre todo en un acceso, nosotros las hemos implementado sobre todo en accesos de camiones, donde un camión no se va a parar a la misma distancia todo el tiempo, o típicamente no respetan eso porque son camiones muy grandes, ya sean trailers de doble o triple semirremolque. Entonces, de acuerdo al volumen del trailer, se tienen que parar en uno u otro punto. Entonces, estos camiones necesitamos verificar tanto placa como número comercial. Y ahí, en esos casos, la serie Pro entra a jugar muy buen papel, porque entonces detecta el camión en un plano o en otro plano y te enfoca tanto las placas como el número comercial. Y eso es una chulada de solución para los accesos en soluciones de parques vehiculares, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es de entre las preguntas que nos han hecho. Espero que se hayan resuelto todas o casi todas. Si siguen teniendo preguntas de acuerdo al tema, las podemos dejar en la casilla de comentarios y las vamos a ir resolviendo. Espero que, bueno, si no les gustó, si sí les gustó, déjenlo, nos sirve muchísimo su opinión. Incluso si no les gusta el tipo de video o el tipo de contenido que estamos haciendo, nos ayuda a mejorarlos para que les empiece a agradar un poquito más. Y si sí les gusta, compártanlo. Esto nos ayuda muchísimo más a entender un poquito de qué tipo de video les está agradando más y empezar a generar más contenido similar y que les resuelva más y más dudas. Muchísimas gracias, nos vemos. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.